Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a trabajar el texto El porvenir de una ilusión, que Freud escribe en 1927 y que lo podemos incluir dentro de los textos más sociológicos de Freud, así como El malestar en la cultura, De guerra y muerte, Tótem y tabú. En este texto, Freud va a hacer una defensa acerca de la ciencia, en la que por supuesto incluye el psicoanálisis dentro de lo que sería una ciencia, y también va a abordar la religión, ¿sí? No es la primera vez que Freud aborda a la religión como objeto de estudio, y en este texto va a concebir a la religión como una ilusión infantil que debe ser superada por otras construcciones más elevadas y ciertas, como son la ciencia. También es un escrito donde Freud aborda la cultura y su sostenimiento. Vayamos al texto ahora. Freud empieza hablando y definiendo a la cultura humana. Para él, la cultura se define como aquello que nos separa a los humanos de la vida animal, y eso incluye, por un lado, el dominio acerca de la naturaleza y por el otro, las normas que regulan los vínculos. Freud dice que todo lo que implica el dominio acerca de la naturaleza es algo más exitoso, más conquistado en la cultura. En cambio, todo lo que tiene que ver con los vínculos es algo que todavía sigue sin ser solucionado, ¿sí? Y que sigue causando conflictos. Es decir, que mientras se mostraron grandes progresos acerca de la naturaleza, sobre la conquista de la naturaleza y cómo arrancarle los bienes, bueno, todavía queda mucho pendiente acerca de los vínculos humanos. Freud sostiene, como sostenía en El malestar en la cultura, que la cultura se construye sobre las renuncias pulsionales, es decir, que para que haya cultura debe haber una renuncia de los seres humanos a determinadas pulsiones, porque él sostiene que en todos los seres humanos hay tendencias destructivas, tendencias antisociales y anticulturales. Entonces, en la medida que se renuncian a determinadas pulsiones, es que se construye la cultura. Pero para poder renunciar a determinadas pulsiones y que haya una pérdida de determinadas tendencias, tiene que haber una ganancia, por otro lado. Es decir, que el ser humano renuncia, pero también renuncia si sabe que va a obtener una ganancia. Entonces Freud dice que el desafío para que la cultura se sostenga es ver en qué medida la cultura puede resarcir a los seres humanos por las renuncias obtenidas. Es decir, que Freud dice que hay que aliviar, que la cultura tiene que aliviar la carga del sacrificio de lo pulsional, y que eso va a ser lo decisivo para que se sostenga la cultura, ¿sí? Piensen que este texto Freud lo escribe en un contexto de guerra, ¿sí? 1927, ya había sucedido la Primera Guerra Mundial, y estábamos en vísperas de lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Es decir que, bueno, Freud, muchas de sus reflexiones van a tener que ver con cómo se podía llegar a sostener la cultura por el miedo a la aniquilación del ser humano. Bueno, las prohibiciones que hicieron surgir a la cultura, las prohibiciones pulsionales son la pulsión de matar, el deseo del canibalismo y el incesto. Sobre esos deseos pulsionales primarios es que se construye la cultura, dice Freud. Y las normas y las instituciones están para cuidar las construcciones culturales. Es decir, que los seres humanos obedecen en base a compulsiones externas, pero también hay una instancia dentro de cada ser humano que Freud denomina superyo, que es la interiorización de esas prohibiciones. Es decir, que el superyo es un aliado de la cultura y es el que permite la convivencia, ¿no? Una de sus caras. Digo una de sus caras porque el superyo va a tener unas caras como más terroríficas y más siniestras, pero no las vamos a abordar en este texto. Bueno, Freud dice que va a analizar, va a detenerse en una creación cultural muy valiosa para los seres humanos, que es la religión, ¿sí? Las representaciones religiosas. Freud va a abordar en este texto a la religión como una ilusión, es decir,
como una creencia que no se basa en una evidencia, sino que deriva de un deseo humano, ¿sí? Lo que Freud dice es que ese deseo humano es el deseo de ser protegido por una instancia superior, en este caso Dios, que lo proteja del desvalimiento, del sentimiento de inferioridad, del sentimiento de desprotección y vulnerabilidad que los seres humanos tienen. En una primera instancia se crearon múltiples dioses, es decir, se humanizaba y se endiosaba la naturaleza, estaba el dios de la lluvia, el dios del trueno y había una pluralidad de dioses en pos de poder controlar lo incontrolable, de conocer lo difícil de conocer, ¿sí? Luego se construye el monoteísmo, es decir, un solo Dios, pero que servía al mismo objetivo, al mismo propósito, a la misma necesidad humana de proveer respuestas a cosas que no se sabían, proteger, cuidar, castigar. Freud va a decir que el primer objeto de amor es la madre y es la primera protección frente a los peligros externos, es decir, la primera protección ante la angustia, y luego es sustituida la madre por el padre, que es más fuerte, pero al padre se lo quiere, pero también se lo teme porque es un obstáculo en la relación con la madre. Y Freud va a decir que todos los dioses tienen un carácter paterno, es decir, que cuida, pero también castiga. Y va a sostener esta tesis de esta manera, va a decir, la impresión terrorífica que provoca al niño su desvalimiento activó la necesidad de protección proveída por el padre. Y el conocimiento de que ese desamparo duraría toda la vida causó la creencia de que existiría un padre mucho más poderoso, Dios, con un sistema de respuestas frente a interrogantes existenciales y nunca solucionados, con garantías basadas en cumplimientos de deseos. Por ejemplo, el sistema religioso tiene respuestas para todo, para las preguntas más urgentes de la humanidad, para las preguntas existenciales que no tienen una respuesta certera. Bueno, para el sistema religioso sí tiene una respuesta certera, ¿sí? Así como, por ejemplo, cuál es el sentido de la vida, si hay vida después de la muerte. Todo eso el sistema religioso ofrece una respuesta. Y Freud va a tratar justamente la religión como una ilusión porque son enseñanzas, va a decir, las cuestiones religiosas son el sistema religioso son enseñanzas acerca de hechos sobre este mundo, pero que no tienen evidencia y demandan creencia. No son decantaciones de la experiencia, ni procesos, ni resultados de un proceso del pensar, sino que son derivaciones de deseos humanos, ¿sí? Y sus argumentos para creer en ellas es que nuestros antepasados creyeron. Freud compara algunas ideas religiosas, dice que son tan inverosímiles que se las puede comparar con ideas delirantes. Entonces Freud postula que es hora de sustituir las enseñanzas religiosas en los colegios, a los niños, por el conocimiento científico, ¿sí? Que son decantaciones de la experiencia, que tienen que ver con procesos de pensamientos, que no son dogmas, es decir, que se los puede cuestionar, a diferencia de la religión. Y Freud va a decir que la religión es como el síntoma de la humanidad que debe ser revisado, rectificado y superado y finalmente sustituido por la ciencia, ¿sí? Lo podemos comparar como a un proceso terapéutico, ¿no? Que el sujeto viene, cuenta un síntoma y se revisa el proceso represivo, ¿sí? Se elabora. Freud va a decir, ¿por qué tiene tanta fuerza la religión, es tan valiosa? Bueno, porque nos da respuestas sobre aquellas cuestiones que nos interesan muchísimo en la vida, lo que más nos interesa en la vida, y por la fuerza de satisfacer ciertos deseos. El ser humano se siente muy desamparado ante la naturaleza, ante los vínculos, ante ciertos interrogantes que no sabe cómo responder, entonces se refugia en el sistema proveído por la religión. Pero Freud dice que ya no es necesario
seguir refugiándose en la religión, que la religión ya gobernó a la sociedad humana durante toda la Edad Media y no obtuvo grandes resultados, es decir, muchos seres humanos se seguían sintiendo descontentos en la cultura. Entonces que llegó la hora de la ciencia, que de hecho que la religión está perdiendo fuerza porque está siendo sustituido por la ciencia, y que llegó la hora de que la ciencia demuestre que puede hacer logros más importantes para la cultura. Y que también llegó la hora de asumir, así como en un proceso terapéutico uno asume cuestiones que no le gustan, pero de asumir que el ser humano tiene un pequeño lugar dentro del vasto universo, de reconocer que sí, que hay ciertas limitaciones que tenemos, de reconocerlo y dejar de negarlo. Que es hora de dejar de creer en un gran otro que tiene las respuestas para todo, que nos va a acompañar siempre, ¿no? Con Lacan podríamos decir, empezar a asumir la castración propia y del otro, ¿no? La religión sería una forma de sostener a un otro completo y el ateísmo es una forma de asumir la castración. Freud va a decir que en los inicios de la humanidad había un montón de cuestiones que no sabíamos y que nos inquietaban y que teníamos que explicar para sobrevivir, acerca de la naturaleza, por ejemplo, pero que hoy por hoy, bueno, en la época de Freud, ya, digamos, se había acumulado mucho saber y se había creado la ciencia, entonces que era hora de sustituir la ciencia por la religión. Es decir, los dos tratan de averiguar cosas sobre el mundo, pero la religión, deriva de cuestiones neuróticas, no tienen que ver con la experiencia y más que nada brinda respuestas en base a deseos. En cambio, la ciencia brinda respuestas en base a la experiencia, a la experimentación, al proceso de pensamiento, ¿sí? Entonces, bueno, que era hora de dejar de lado el infantilismo de la religión, entendible en una primera instancia de la humanidad, pero que en esta instancia de la humanidad ya no era necesario. Así que bueno, hasta acá este texto, como les comenté al principio, este texto es una gran apología a la ciencia y una crítica a la religión, una reflexión acerca de la religión, que a Freud lo va a ocupar bastante, el tema de la religión, le va a interesar bastante. Así que bueno, vamos a seguir la próxima con un próximo texto. Que anden bien.